Queremos resolver la ecuación diferencial exacta de primer orden. Para el formato de entrada, se nos pide que escribamos la solución para que la ecuación esté en forma implícita. El término de grado más alto que contiene solo x tiene un coeficiente de 1, y las constantes se combinan y se mueven hacia el lado derecho de la ecuación. Una ecuación diferencial exacta se ajusta a una de estas dos formas aquí, y el parcial de m con respecto a, y debe ser igual al parcial de n con respecto a x. Observe cómo la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, donde y' es igual a d de x. Esto nos dice que m de x, y es igual a 3x al cuadrado más 8y menos 3. Y que n de x, y es igual a 12y al cuadrado negativo más 4x al cuadrado más 5. Entonces, para nuestro próximo paso, verificaremos que el parcial de m con respecto a, y es igual al parcial de n con respecto a x. Entonces, para el parcial de m con respecto a y, diferenciaremos m con respecto a y, tratando x como una constante. Entonces, la derivada de 3x al cuadrado con respecto a y sería 0, la derivada de 8y con respecto a y sería 8x, y la derivada de 3 negativos con respecto a y sería 0. Y ahora para el parcial de n con respecto a x, diferenciaremos n con respecto a x, tratando a y como una constante. Entonces, la derivada de 12y al cuadrado negativo con respecto a x es 0, la derivada de 4x al cuadrado con respecto a x es 8x, y la derivada de 5 con respecto a x es 0. Entonces observe cómo el parcial de m, con respecto a y, es igual al parcial de n con respecto a x, lo que verifica que sí tenemos una ecuación diferencial exacta. Lo que significa que la solución será en forma de f de x, y es igual a una constante c, tal que el parcial de f con respecto a x es igual a m, y el parcial de f con respecto a y es igual a n. Así que ahora trabajemos para determinar nuestra solución. Como sabemos que el parcial de f con respecto a x es igual a m, podemos recuperar parte de la función f de x, y, al integrar m con respecto a x. Digo parte de la función f de x, y porque si nos integramos con respecto a x, no vamos a recuperar los términos y de f de x, y. Y por lo tanto, tendremos que incluir más una función de y en la antiderivada. Entonces tenemos f de x, y es igual a la integral de m, que es 3x al cuadrado, más 8y, menos 3 integrados con respecto a x. Entonces f de x, y es igual. Integrando con respecto a x, tendríamos 3 veces x en cubos dividido por 3 o x en cubos. Además, nuevamente, estamos tratando y como una constante, porque estamos integrando con respecto a x. Entonces tendríamos 8y veces x al cuadrado dividido por 2. Eso sería 4x al cuadrado y luego menos la integral de 3 con respecto a x, sería 3x. Y nuevamente, no estamos recuperando los términos y de f de x, y, por lo que tendremos más una función de y, que dejaremos ser h de y. Y podríamos incluir la constante de integración en h de y. Ahora también sabemos que el parcial de f con respecto a y es igual a n, que se da aquí, así que compararemos n al parcial de f con respecto a, y usando la función f que acabamos de encontrar. Entonces, n de x, y debe ser igual, nuevamente el parcial de f con respecto a y usando esta función con una derivada de x al cubo con respecto a y sería 0. La derivada de 4x al cuadrado, y con respecto a y sería 4x al cuadrado. La derivada de 3x negativos con respecto a y sería 0, y la derivada de h de, y con respecto a y sería h' de y. Entonces tenemos más h' de y. Y ahora compararemos los términos de n de x, y la derivada parcial que acabamos de encontrar. Observe que aquí tenemos 4x al cuadrado y 4x al cuadrado, pero ahora nos queda con h' de y negativo 12y al cuadrado más 5. Entonces esto nos dice que h' de y debe ser igual a 12y al cuadrado más 5. Desde aquí podemos encontrar h de y integrando ambos lados de la ecuación, y una vez que encontremos h de y, podemos sustituir h de y aquí, y tendremos todos los términos en f de x, y. Ahora integraremos ambos lados de esta ecuación con respecto a y, por lo que la integral de h' de y d es igual a la integral de 12y cuadrado negativo más 5d. Bueno,
la integral de h' de y es solo h de y. Ahora, en el lado derecho, cuando integramos, tendremos 12 veces negativas en cubos divididas por 3. Eso sería negativo 4y cubos. La integral de 5 con respecto a y sería 5y. Y, de nuevo, no vamos a incluir una constante de integración porque recuerde que nuestra solución es en forma de f de x, y es igual a c, entonces la constante ya estará en el lado derecho. Pero de nuevo, ahora que sabemos que h de y es igual a 4 cubos negativos más 5y, podemos realizar esa sustitución aquí, y ahora tenemos nuestra función, f de x, y. f de x, y es igual a x al cubo más 4x al cuadrado y menos 3x más h de y, que es menos 4y al cubo más 5y. Pero escribamos estos términos en orden descendente. Tendríamos f de x, y es igual a x al cubo menos 4y al cubo más 4x al cuadrado y menos 3x más 5y, lo que significa que la solución a nuestra ecuación diferencial, que nuevamente tiene la forma de f de x, y es igual a c, es f de x, y es igual a c. Volviendo a nuestra primera diapositiva, queremos ingresar nuestra solución aquí. Observe que ya tenemos iguales c a la derecha, así que simplemente ingrese f de x, y aquí a la izquierda. Espero que hayas encontrado esto útil.